Se yo grito, lamento, un sollozo. Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se preguntan, ¿qué ha pasado en el mundo? Mucha gente está alarmada. ¿Qué ha pasado? Se pregunta, ¿qué ha pasado en el mundo? Bueno, los saludo con la rica paz de nuestro Señor Jesucristo. Estamos una vez más aquí con Estela para seguir el estudio del libro de Apocalipsis en la serie las 7 iglesias de Asia. Y bueno, los saludo a toda la familia de la Iglesia Luz de Esperanza, que este es un estudio bíblico justamente para la Iglesia Luz de Esperanza, aquí de Villa Gobernador Galvez, provincia de Santa Fe, República Argentina. Y también bienvenido a todos mis hermanos alrededor de todos los lugares que nos puedan estar visitando y viendo y compartiendo este estudio del libro de Apocalipsis. Siempre decimos que la Biblia se interpreta a sí misma, por eso Biblia en mano, hermano, allí usted coordinando también allí en su Biblia y tomando la palabra de Dios, la vamos a tomar con seriedad. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta noche vamos a seguir con este estudio. También si usted no quiere seguir allí en la página o en el canal de YouTube, Luis Paiva, lo puede hacer. También estamos subiendo estos videos y lo vamos a subir a medida que lo vamos subiendo a la página del Facebook de la Iglesia Luz de Esperanza. También lo vamos a ir subiendo al canal YouTube de Luis Paiva, donde usted lo puede compartir. Estela, buenas noches. Buenas noches. ¿Querés saludar a la iglesia, a los hermanos que nos están viendo? Amén. Dios les bendiga. Saludo a todos con la rica paz del Señor y como dijo Luis, a la Iglesia Luz de Esperanza de aquí de Villa Gobernador Galvez y también a Aposento Alto de allí Santa Elena, Entre Ríos, que también nos están viendo, nos están siguiendo y también mucha gente que también veo que mira, que se conecta, que no son de nuestra iglesia, de nuestra denominación o de nuestra congregación. También son bienvenidos a este estudio del libro de Apocalipsis, donde Dios habla a las 7 iglesias y hoy vamos por la tercera iglesia. Hoy vamos por la tercera iglesia. Hoy Dios se dirige a la iglesia de Pérgamo,
Así que, como dijo el evangelista, Biblia en mano, lápiz, papel, para que usted pueda tomar nota. Y también allí poner su nombre, porque yo creo que hoy Dios se va a dirigir a nosotros, la palabra se va a dirigir a nosotros, a nuestras vidas, hoy en la actualidad, que también por ahí andamos quizá como la iglesia de Pérgamo, ¿no? ¿Cuántos cristianos andan como la iglesia, son como la iglesia de Esmirna, de Éfeso, y hoy como la iglesia de Pérgamo, Pero recuerden que Dios dice a todas las iglesias, yo conozco tus obras, Así que Dios nos está mirando en todo tiempo, mira nuestras actitudes, nuestras acciones y nuestras obras. Así que de Dios no nos podemos escapar. Así que iglesia, que Dios abra su entendimiento en esta tarde, abra su corazón y disponga este tiempo de estar tranquilo ante la palabra, ante este estudio, que le va a ser de mucha bendición como no es para nosotros también. Así que Dios les bendiga, esté muy atento, hermano. Y queremos bendecir al pastor de la iglesia y fundador también de este ministerio Luz de Esperanza, al querido apóstol Héctor Florencio Paiva, y a su esposa Hilda Parra de Paiva. Que Dios les bendiga mucho. Es un ministerio que ha abierto las puertas de bendición para todos aquellos que nos están escuchando. Y cada estudio bíblico sobre las iglesias por ahí va a llevar un poquito más de tiempo, porque no podemos también resumir en tan poco tiempo los estudios. Por eso quizá algunos van a hacer un poquito más de una hora. Tenga su mate en mano y también si quiere comentar si le parece bien esta hora o por ahí alguna otra hora. Y si no, estaremos subiendo los videos. Pero vamos de lleno a la palabra de Dios, sí, Estela, y vamos a estudiar entonces. Usted es la iglesia hoy de Pérgamo. Yo soy la iglesia de Pérgamo. Usted también es la iglesia de Pérgamo. Y a ver qué Dios nos tiene para decir. Dios va a decir, yo conozco tus obras. Que Dios te bendiga. Amén. Comenzamos. Bueno, vamos con la introducción sobre esta iglesia que queda en la ciudad de Pérgamo, donde dice, Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia. Entre sus muchos edificios sobresalía su gran biblioteca, que competía en importancia con la de Alejandría. Se decía que contaba con más de 200.000 rollos de pergamino. Por cierto, nuestra palabra pergamino proviene del nombre geográfico Pérgamo, puesto que en aquella ciudad se perfeccionó el proceso de preparar las pieles de cabras y ovejas para poder ser usada en la producción de libros, sustituyendo de ese modo al papiro, que era fabricado a partir de grandes hojas de juncos que crecían en las orillas del Nilo y que eran un material más perecedero que las pieles, razón por la que con el tiempo fue sustituido. Aquí cuando dice del papiro, me acuerdo yo que nos enseñan también en el colegio bíblico, en el primer año del colegio bíblico enseñaban cómo se escribía, que era la letra cuneiforme, se escribía también cómo se escribía y se plasmaban sobre arcilla, sobre barro, sobre piedra, sobre papiro y sobre cueros de animales. Qué precioso, porque hoy estamos introduciéndonos en esta iglesia de Pérgamo, en esta ciudad, y la costumbre y el trabajo que ellos realizaban. Así es. Otro imponente edificio era el gran altar de Zeus. Una parte de este altar fue reconstruido y enviado a Alemania. Actualmente se puede ver en el Museo de Pérgamo en Berlín. Pérgamo era centro del culto al emperador y en época tan temprana como el año 29 a.C., ya contaba con un templo dedicado a Roma y a Augusto. A las afueras de la ciudad se encontraba un templo curativo consagrado a Asclepio, dios de la medicina. Muchas personas acudían a este tipo de templos para ser sanados. Y el de Pérgamo era especialmente famoso. Las técnicas usadas para sanar a los enfermos se basaban en su mayor parte en la magia y en la superstición. Es curioso que el símbolo del dios griego, Asclepio, Esculapio para los romanos, era una serpiente, la misma que perdura hasta nuestro día y es usada
en la medicina y en la farmacia. Sería el emblema de la medicina, lo que usted ve, esa serpiente enroscada Eso que allí. sabemos ver en las bolsitas de la farmacia. Claro, exactamente. ¿De dónde viene? De allí viene ese símbolo, ¿eh? De la serpiente. En cuanto a la iglesia cristiana en la ciudad de Pérgamo, no se nos dice en la Biblia nada en cuanto a su fundación, y es probable que fuera fruto del trabajo de Pablo y de sus colaboradores mientras estuvo en Éfeso durante su tercer viaje misionero, que lo podemos ver en el libro de Hechos, capítulo 19, verso 10. Qué precioso esta introducción en la cual estamos conociendo la cultura de esa ciudad, de los habitantes de esa ciudad, lo que ellos hacían, a las costumbres y ya a los dioses que ellos veneraban. También le queremos decir, hermanos, que aquellos hermanos que soliciten los estudios que estamos dando, nos lo hagan saber. También nosotros le podemos llegar a hacer las copias de cada paso de este estudio, que es el estudio apasionante del libro de Apocalipsis. Es un estudio largo. Apocalipsis tiene varios libros, muchos libros, y cada vez que Estela nos vamos a ir metiendo más en el Apocalipsis, nos vamos a ir, yo creo que nos vamos a ir entusiasmando un poco más y un poco más. Y le va a suceder que no va a haber la hora de que llegue el momento en cual nos encontremos en el estudio bíblico. Pero ahora sí, nos vamos a concentrar en la palabra de Dios, allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, en la iglesia de Pérgamo, capítulo 2, verso 12, va del verso 12 al verso 17, que habla de la iglesia de Pérgamo. Pon tu nombre allí, hoy eres parte de Pérgamo. Quizás Dios te está diciendo, yo conozco tus obras. Estela, ¿nos puede leer el capítulo 2, verso 12, por Amén. favor? Y allí empezamos. El remitente de esta carta dice en Apocalipsis 2:12, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: como en el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada del primer capítulo de Apocalipsis 1:16. Lo leo, capítulo 1, verso 16, dice: amén. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. ¡Qué precioso! En este caso, la frase usada es muy enfática en el original griego. Esto dice que el que tiene la espada aguda de 2 filos. Estela, ¿qué dice ahí? ¿Cómo sabemos? Como el resto de las cartas, el Señor Jesucristo se presenta con una descripción tomada del primer capítulo que lo leíste vos, de Apocalipsis 1:16. En este caso, la frase usada es muy enfática en el original griego. Esto dice, el que tiene la espada, la aguda, la de 2 filos. Como sabemos, la espada corta, divide y separa. El libro de Hebreos se refiere a la palabra de Dios como la espada de 2 filos. La espada de 2 filos, es esa espada que usted ve que tiene filo de arriba y filo de abajo, o sea que es bien aguda, y es aguda porque es una espada fina también. Es una espada, si usted ha visto en las películas, los romanos usaban ese espadín o espada de 2 filos, que era una espada corta, pero tenía 2 filos. Y lo que dice Hebreos, Estela, refiriéndose a esa palabra, Hebreos 4:12 dice lo siguiente. Así es. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Escuchó bien lo que dice? Es más cortante, y dice que parte el alma, el espíritu, los tuétanos, dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
del corazón. En este contexto dice, el Señor la iba a usar ¿contra quién? Su propia iglesia. Contra su propia iglesia. El Señor le estaba advirtiendo que esta espada la iba a usar contra su propia iglesia. Apocalipsis capítulo 2, verso 16. ¿Qué dice Estela? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Escuchó lo que dice esta palabra? Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Qué precioso la introducción de este capítulo, este versículo a la ciudad de Pérgamo. Dios le está diciendo, ojo, yo estoy mirando, yo estoy en control y yo conozco tus obras, yo conozco tus pensamientos y yo conozco la intención de tu corazón. Hermano, hermana, hoy si tú estás allí y estás introduciéndote en esto que es el libro de Apocalipsis, también Dios conoce nuestro pensamiento y cala, dice, hasta lo más profundo de nuestra alma, nuestro espíritu. Y también dice que Dios discierne nuestro pensamiento y también la intención de nuestros corazones. ¿Acaso podemos, Estela, ocultarle algo a Dios? Nada. Dios está en control de todas las cosas, Dios lo sabe todo, lo conoce todo. Cuando habíamos iniciado esto de las 7 iglesias, Dios es el primero y también Dios es el último. No hay nada antes de Él, pero tampoco nada después de Él. Él es el primero, el alfa y la omega. Cristo alaba a su iglesia también, porque Cristo es el consuelo, Dios es el que está animando a la iglesia también. Cristo le envía el mensaje a la iglesia de Pérgamo a través de Juan. Y también alaba a la iglesia de Pérgamo. Vamos a ir introduciéndonos porque Dios también te está hablando a ti en esta tarde, como le habló a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis capítulo 2, verso 13. Yo conozco tus obras, le dice, y dónde moras, dónde vives, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Allí le estaba diciendo Cristo a través de Juan a la iglesia de Pérgamo, ¿no? Que él conocía lo que estábamos hablando recién, que él conoce nuestras obras, conoce nuestra intención, conoce nuestros pensamientos, conoce nuestra voluntad, lo que queremos hacer y lo que no queremos hacer también lo conoce el Señor, ¿no? Pero Dios le estaba diciendo, yo sé dónde tú moras, yo sé dónde tú vives, Estela, Luis, querido hermano, querido hermana o amigo, yo sé en la situación donde está, yo sé en el barrio donde está, yo sé en la ciudad donde está. Aquí le estaba diciendo, yo sé dónde tú moras. Está donde está el trono de Satanás, le decía. ¿Saben por qué sería bueno algún día estudiar por qué a Pérgamo se le decía el trono de Satanás? Porque era una área geográfica, geopolítica, geográfica donde habitaba un espíritu que era donde Satanás ahí reinaba. Por así decirlo, ¿no? Yo pienso que si vos, Estela, o hay alguien mirando y está en un barrio donde está lleno de ocultista, de satanista, está lleno de donde va gente idólatra o abajo hechicería, templos zumbanda, ¿no? ¿Quién está reinando en ese lugar? Por eso no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principado. Esta iglesia tenía una lucha directamente contra un principado. Dice, yo sé dónde tú moras, pero qué precioso porque dice, pero retienes mi nombre. Qué precioso, Estela, si Dios te dice, yo sé dónde estás morando, yo sé lo difícil que le estás pasando. Eso es lo que Cristo le estaba diciendo a la iglesia, ¿no? Sí. Está diciendo, oigan, escuchen, yo sé que es muy difícil su situación, yo sé en el lugar donde está, no hace falta que ustedes por ahí me expliquen, porque yo lo sé, pero también sé que retienen mi nombre. Retener, hermano, es proteger, es cuidar. Usted cuando retiene algo que usted le ha costado, cuando usted retiene algo que quiere, no pone la espalda o no saca a relucir
quizás fuerza, coraje de donde no tiene, Estela. Así es. O seguro. muchas veces lo vemos, madres peleando por sus hijos, ¿no? O lo vemos en la naturaleza misma, los animalitos, ¿no? Cómo defienden a sus cachorros, sacan fuerza. Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo a esa iglesia. Tú estás reteniendo mi nombre y no has negado Mi fe. mi fe. Qué precioso. Bajo ninguna circunstancia era una iglesia también que estaba allí entre la persecución y entre la idolatría, entre la hechicería. Era una iglesia donde estaba allí gobernada directamente por el mismo principado, ¿no? Del diablo. Y dice, no has negado mi fe. Qué circunstancia la nuestra también, ¿no? Porque a veces como que el enemigo nos descoloca, Esther, y nos quiere hacer que neguemos la fe y nos pone con gente, con personas, nos pone en lugares donde te dicen, tú eres evangélico, o quieren burlarse de ti, ¿no? O con tus apariencias quieres engañar y negar la fe, ¿no? Pero un cristiano saca a relucir de su corazón el fundamento donde está parado, que es en Cristo Jesús. No negar la fe, bajo ninguna circunstancia. Estela, esto nos lleva a decir, no niego la fe en Cristo, ¿de qué manera? A través de mi vestimenta, ¿no? De mi hablar, de mi conectarme con los demás, ¿no? De mi diálogo con las demás personas. No niego a Cristo en ninguna, ni bajo ninguna circunstancia, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo Jesucristo. Ni aún en los días de Antipa, mi testigo fiel, el cual fue muerto, donde mora Satanás. Ustedes saben que Antipa fue muerto quemado. Lo quemaron a Antipa. Fue asado vivo. O sea que, hermano, le quiero decir, si lo estaban viendo allí, Antipa que estaba siendo quemado por seguir a Cristo, ¿no? Por tener la fe en Cristo. Imagínense el otro cristiano que estaban mirando. Ahora me toca a mí. Me esconderé. Diré que soy de Cristo y voy a morir quemado como Antipas. A los cristianos les sacaban todo lo que tenían, sus posesiones, por decir que eran de Cristo. Pero no has negado mi fe. Has retenido mi nombre. Qué precioso. No nos puede hacer referencia, lo primero que el Señor dice. Lo primero que el Señor dice es que Él sabía bien dónde moraba esta iglesia, que era un lugar especialmente difícil para una iglesia, ya que allí estaba el trono mismo de Satanás. No era simplemente que Satanás estaba en aquella ciudad, sino que allí había establecido el centro de su poder, el Señor, y suponemos que también los creyentes en Pérgamo eran muy conscientes de la realidad de la guerra espiritual que se estaba llevando a cabo en aquel lugar. Lo que decíamos, ¿no? Si en tu barrio viene, por así decirlo, una secta, ¿no? Donde se adora, o una religión, entre comillas, ¿no? Donde adoran al diablo, una secta satánica, ahí se va a fundamentar un epicentro, ¿no? Donde está el trono de alguna entidad diabólica. Entonces se torna una batalla espiritual, hermano. Así es. ¿Qué les parece? En muchas iglesias donde está la iglesia cristiana y a 2 o 3 casas también hay una iglesia donde se adora a Satanás, o hay una iglesia umbanda, o hay una iglesia donde se adora a ídolos, ¿no? Pero debemos entender que es una guerra espiritual, y es lo que estaba diciendo el Señor. Sí, Estela, algunos han pensado que esta referencia al trono de Satanás tenía que ver con el gran altar de Zeus que se erguía en la ciudad. Otros lo relacionaban con la adoración a Esculapio, el dios de la medicina, muy prominente también en Pérgamo, y que era representado por una serpiente, algo que los cristianos asociarían con Satanás. Y aún hay otros que piensan que tenía que ver con el hecho de que Pérgamo era centro de culto al emperador romano, lo que provocaba la constante persecución contra los cristianos que se negaban a participar en él. Qué bárbaro, ¿no? Porque tenían un centro de adoración a esa serpiente, a Esculapio, y también a un altar a Zeus, ¿no? Que esa estatua medía varios metros de altura, y también se adoraba al emperador allí, ¿eh? O sea que era muy difícil, ¿eh? Era muy difícil.
quedaba claro que los creyentes en Pérgamo vivían en una zona específicamente marcada por el poder de Satanás. O sea, estaba bien demarcado que ahí el gobierno era de Satanás. ¿Qué le hace pensar eso cuando dice el príncipe de este mundo? El gobierno del mundo, ¿quién lo tiene? El diablo. Cuando le tentó a Jesucristo le dijo, todo esto te lo daré si postrado me adorares. ¿Por qué le dijo? Porque yo le doy a quien quiero. Porque Él es dueño de la caída de nuestro querido hermano Adán y Eva. Le pasó el mando, le pasó el poderío a el diablo. Por eso Él es el príncipe. Jesucristo dice que Él es el príncipe, el que gobierna este mundo. No a los hijos de Dios, a este mundo. Nosotros no somos del mundo, Estela. Somos peregrinos nada más. Sí, Estela, nos seguís leyendo. Trono de Satanás. Pero no debemos olvidarnos que la sabiduría de este mundo nada tiene que ver con la sabiduría de Dios. Pero a pesar de sus dificultades, la iglesia en Pérgamo había retenido el nombre del Señor y no había negado su fe. Veamos lo que dice el Señor. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Y qué nos dice de este mártir? Fiel mártir de Pérgamo, la tradición dice que Antipas fue martirizado en el 92, quemado en brasas ardientes, forma de destruir a los demonios según la creencia local. Qué bárbaro. Si algunos vieron, ¿no? O estudiaron o leyeron sobre las brujas de Salem, ¿no? Cuando los residentes de ese lugar creían que había una posesión demoníaca, las quemaban, porque decían que eran brujas. Y esto hacían con los cristianos lo mismo, porque pensaban que había demonio dentro de los hombres de Dios. Qué bárbaro, ¿no? Y allí hacían las hogueras, y allí prendían fuego, y alumbraban las calles de Roma, ¿no? Qué bárbaro, lo que habrá sido eso, el cuerpo humano quemándose, ¿no? Allí, y despedazándose allí, derritiendo esa grasa humana, el olor que habrá sido, ¿no? Una cosa, hermanos, es contarlo, leerlo, pero otra cosa es apasionarse y meterse dentro de la lectura y comenzar a imaginarse lo que habrá sucedido. Cuánto amor, ¿no? Por Jesucristo, cuánto amor por el Señor, que hasta la muerte, ¿no? Dar su vida, decir, Pablo decía, prefiero morir, ¿no? Yo sé que voy a estar mejor. Fíjense, ¿no? A veces nosotros decimos lo mismo, pero lo diremos de corazón, Estela. Diremos esas palabras, sí, por Cristo todo por Cristo, pero en el primer viento nos caemos de la barca. Qué bárbaro este mártir, ¿no? Seguimos leyendo, Estela. Bueno, seguimos. Donde mora Satanás. El Señor reconoce la fidelidad de su iglesia en medio de las difíciles circunstancias en las que se encontraba. Era un hecho que la oposición no había logrado debilitar el celo de los cristianos, ni siquiera cuando Antipas fue muerto entre ellos. En este sentido, es interesante notar la forma en la que el Señor se refiere a él. Antipas, mi testigo fiel, dice. Esa era la misma descripción con la que Cristo mismo se presentó a la iglesia, a las iglesias. En Apocalipsis 1, verso 5. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El mismo título le dijo, fiel. Qué precioso, dio su vida por Cristo y Cristo dio su vida por ti, por mí y por toda esta humanidad que hoy tiene la posibilidad de arrepentirse y ir a los pies de Cristo. Cristo le daba el mismo título, le ponía el mismo título, la misma énfasis. Qué precioso, ¿sí, Estela? Y en Apocalipsis 3:14 también, si podés leerlo, Luis, Lo o leo. lo leo yo. Como quieras, ¿lo tenés vos? Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Qué bárbaro, qué precioso. Cuando
Ponte allí, hermano, y si estás sufriendo algo, si estás padeciendo algo, si estás en un momento catastrófico de tu vida, de tu matrimonio, en tu hogar, en tu familia, en tu empleo, pero estás reteniendo allí la fe de Jesucristo, el nombre de Jesucristo, si estás en una ciudad donde el mismo Satanás está invadiendo las mentes, los corazones, donde está todo descontrolado, pero tú allí te mantienes fiel, Jesucristo te dice, fiel, fiel, el mismo título te está dando Jesucristo. Has retenido, retiene mi nombre, no niegas la fe en mí. Por lo tanto, tu título es fiel. O sea, Pablo, fiel, Agustín, fiel, no sé, el nombre que tú tengas, ponte fiel. Amén. Qué precioso que es esto. Y ahí dice, es como si el Señor compartiera su propio título de honor con sus siervos fieles, que están dispuestos a llegar al sacrificio por su fidelidad a Él. Hay una palabra donde dice, pasa mi buen siervo. Pasa. Fiel, mi fiel siervo. Qué Pasa precioso, hermoso, ¿eh? Qué Señor. precioso. Cristo reprende a su iglesia. Bueno, Cristo nos va a reprender ahora si encuentra alguna falla en nosotros, ¿no? Qué lindo, ya estamos llevando 35 minutos, 30 minutos. Y yo creo que hay muchas iglesias que nos están viendo, muchos hermanos. 20. Que Dios bendiga a todos mis hermanos en Cristo Jesús. Seguimos, Estela. Bueno, sí, donde dice Cristo reprende a su iglesia. Cristo me reprende a mí, ¿eh? Nos está reprendiendo Está también. reprendiendo a nosotros, Vamos sí. a ver de qué manera nos puede reprender el Claro. Señor a nosotros. Dice en Apocalipsis 2.14, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Unas pocas cosas tengo Nada contra más ti, que nada pocas. más, unas poquitas cosas. Hay que ver, cuando Dios dice poca, lo poco del Señor quizás puede ser mucho para nosotros, ¿no? Dice contra ti que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Qué bárbaro, ahora vamos a leer qué le metió este hombre, ¿no? Este sacerdote, este profeta falso, que quería engañar, sacar la bendición al pueblo de Dios, que vino para maldecir, pero en un momento dijo, yo no puedo maldecir algo que Dios ha bendecido, no puedo revocar lo que Dios ha dicho. Pero le dijo al rey, busquemos otra forma de hacer caer a los hijos de Dios, busquemos otra fórmula. Estela, seguimos leyendo, dice, pero aunque fueron fieles y estuvieron dispuestos a sufrir la persecución que Satanás dirigió contra ellos, ahora vemos que el enemigo de nuestras almas usa más de una táctica en su lucha para vencernos. La persecución física siempre es muy dolorosa para la iglesia. Cuando el creyente atraviesa por periodos difíciles de prueba, es cuando más depende del Señor y se acerca a sus hermanos. Y en muchos casos es entonces cuando su testimonio ante el mundo es más valiente y osado. O sea que en una palabra, cuando el diablo te enfrenta de lleno de una, como quien dicen algunos chicos, ¿no? Los más jóvenes, vamos de una, el diablo te enfrenta de una, uno se pone fuerte en Jesucristo y enfrenta, porque la iglesia de la Odisea estaba así, reteniendo, estaba siendo fiel contra la adoración a esos ídolos, a esas deidades, se mantenía fiel. Porque el diablo le atacaba de frente y quizás también en la persecución ellos estaban fieles, estaban dispuestos a morir. Por eso decía, tienes contra ti que tú estás mirando la doctrina de los nicolaitas, ¿no? Allí, porque era una doctrina que ahora vamos a ver qué traía de trasfondo esa doctrina. Porque era una doctrina mezclada con la de Balaam y Balac, ¿no? Para traer distracción al pueblo y entrar con el error, con el pecado, como quien dice, Estela, por la retaguardia. La iglesia estaba firme, quizá el diablo venga y te quiera seducir de frente y no lo logra, pero busca alternativas. Es como cuando tú vas y quieres comprar algo y no puedes, busca algo alternativo, ¿no? Seguimos, Estela. Pero como decíamos, Satanás tiene otras tácticas, como decía vos,
que tal como nos dice aquí el Señor, ya había usado en el pasado, la referencia nos lleva nuevamente al Antiguo Testamento y a una de las experiencias que los israelitas tuvieron en el desierto. Cuando el pueblo llegó a los campos de Moab, su rey Balac encargó a un falso profeta llamado Balaam que maldijera a Israel. Pero aunque éste lo intentó varias veces, le resultó imposible maldecir a aquellos a los que Dios había bendecido. Y esto lo podemos constatar en el libro de Números 22-24. Bueno, allí en el número capítulo 22-24, pero el ángel de Jehová dice, se puso en una senda de viñas que tenía pared a un lado y pared al otro, y viendo el asna, el ángel de Jehová se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y volvió a azotarla. Y el ángel de Jehová pasó más allá y se puso en la angostura donde no había camino para apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y viendo el asna, el ángel de Jehová se echó abajo y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Entonces Jehová abrió la boca del asna, a la cual dijo Balaam, ¿qué te he hecho yo que me has azotado hasta 3 veces? Y Balaam respondió al asna, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano, que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, ¿no soy yo tu asna? Sobre mí has cabalgado desde que me tienes hasta este día. ¿He acostumbrado a hacerlo así contigo? Y él respondió, no. Entonces Jehová abrió los ojos de Balaam y vio al ángel de Jehová que estaba en camino. Este Balaam estaba en camino para maldecir al pueblo de Israel. Seguimos leyendo Estela y después nos vamos a introducir más en esto de Balaam y Balac. Así es. Fue entonces cuando Balaam dijo a Balac que aunque un enfrentamiento directo contra ellos nunca podría funcionar, había otras opciones que él le podía enseñar. Así que un día cuando los israelitas estaban relajados y tranquilos, aparecieron un grupo de señoritas jóvenes vestidas de forma muy seductora. A ellos les debió parecer muy agradable la visita de aquellas mujeres tan bellas en medio de un lugar tan árido como el desierto. Y aunque claro está que se dieron cuenta de que eran moabitas, ellos creyeron que no había nada malo en socializar con ellas. Al fin y al cabo, la soledad del desierto es muy dura y si había la posibilidad de relacionarse con alguien, era una oportunidad que no había que perder. Es verdad que ellos eran peregrinos que estaban de paso hacia la tierra prometida que Dios le iba a dar. Una tierra hermosa, llena de bendiciones, pero parece que aquellas mujeres moabitas pronto les convencieron de que también allí había cosas hermosas que podían disfrutar. Así que pronto empezaron a establecer vínculos con ella, asistiendo a sus fiestas, comiendo lo que antes habían sacrificado a sus ídolos y finalmente teniendo relaciones sexuales con ella. ¿Qué había de malo en ir a alguna de sus fiestas sociales o en tomar parte en alguno de sus cultos idolátricos? ¿Por qué no podían comer de aquella carne que parecía tan deliciosa? ¿Qué podía haber de malo en tener relaciones sexuales con aquellas bellas jóvenes que estaban más que dispuestas a ellos? Así que empezaron a cuestionarse por qué debían hacer caso a lo que Moisés le había mandado. Y si al fin y al cabo él era un hombre muy mayor, que no entendía de los disfrutes de la vida, ni de las inquietudes de los jóvenes, parece que las tácticas de Balaam estaban funcionando. Usted lo puede encontrar allí en el capítulo 22 al 25 de Números, esa historia del pueblo de Israel atravesando allí en el desierto, ¿no? Y yo sé que usted está pensando ya toda esta doctrina nicolaíta, ¿no? De lo que pensó Balaam allí con Balac para seducir al pueblo de Israel. En el capítulo 25 de Números, verso 1 dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios y a sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó hacia sus dioses. Así acudió el pueblo de Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Fue trampa
le envió mujeres bonitas, ¿no? Mujeres lindas, para seducir a los jóvenes, a los hombres, ¿no? Y así también el pueblo empezó a socializar, empezó a decir, bueno, esto está bueno, y como que Moisés ya es un hombre viejo, y como dicen los jóvenes a veces, no me entienden, mi papá, mi mamá son viejos, no entienden la vida de hoy, no entienden la situación, que es otra vida, es otro tiempo, ¿no? Yo creo que los israelitas le estaban diciendo a Moisés, viejito, vos no entendés, las chicas son lindas, y no... ¿En qué podemos hacer algo malo con ella? ¿No? Pero así fue metiéndose la situación en el entorno del pueblo de Israel hasta que finalmente cayeron. Cayeron y el diablo no entró por el frente, sino que entró por la retaguardia, ¿no? Sedujo, al pueblo de Israel. ¿Qué le trae con la historia de Sansón, no? El diablo le vino de frente, Sansón destruía, rompía, mataba, hacía como él quería cuando el Espíritu de Jehová venía sobre él. Pero cuando Dalila puso en práctica la táctica de seducción, terminó siendo seducido y al fin de todas las cuentas perdió la bendición de Dios. El pueblo de Dios perdió allí en el desierto la bendición de Dios y Dios dice que se enojó mucho con el pueblo, pero... allí en la iglesia de Pérgamo le estaba diciendo, oigan, ustedes están teniendo a través de los nicolaitas esa seducción que tuvieron allí sus padres en el desierto, ¿no? Fueron seducidos y atrapados por estas mujeres moabitas. Seguimos, Estela, leyendo. Y parece ser que esta doctrina de Balaam había logrado introducirse en la iglesia en Pérgamo y que ellos también habían comenzado a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación, como que ha entrado en esa iglesia, la misma táctica. En aquel tiempo los cultos, los dioses paganos iban acompañados de comidas en las que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana, y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. Allí cuando dice que al principio ellos cometían fornicación espiritualmente estaba hablando, porque después lo dice bien, que eran actos sexuales cuando ellos hacían, porque estas entidades o deidades cuando hacían sacrificios a sus ídolos y hacían fiestas a sus ídolos, terminaban en orgías generalmente, ¿no? En actos sexuales, depravaciones y cuantas cosas y sacrificios, y comían ese sacrificio a los ídolos. Pero en la primera parte, cuando ellos dicen que cometieron fornicación, es la fornicación espiritual, ¿no? Cuando fornican creyendo o dándole sacrificio o honores a otro Dios, es lo que está diciendo. ¿No te hace pensar, Estela, que muchas veces nosotros cometemos una fornicación espiritual cuando abandonamos a Dios de cierta manera? Cuando permitimos que en nuestra vida entren cosas las cuales sabemos que a Dios no le gusta, que no le agrada, pero como que nosotros también decimos, pero también nosotros tenemos el control de nuestra vida y esto no me va a hacer mal, no me va a hacer desviar, Estela, del camino de Dios. Estás pensando mal. Estás pensando mal, decimos los hermanos, ¿no? Porque viene alguien con otra doctrina o con otras palabras, seduciendo muchas veces a la iglesia, a los hermanos, a la familia. Así le estaba pasando a la iglesia de Pérgamo. Estaban viniendo estos nicolaitas con una seducción de palabras. No pasa nada si hacemos ecumenismo, si total adoramos al mismo Dios, con las mismas palabras, es el mismo Dios, porque acuérdense en que la iglesia se estaba unificando, estaba siendo ecuménica, ¿no? Porque más tarde iban a pasar los ídolos romanos, con los dioses romanos, con los dioses paganos, iba a ser un sincretismo de religiones, más adelante lo vamos a ver. Esto me hace... poner como ejemplo, Luis, cuando decís que hacemos ecumenismo, quizás alguien se preguntará, ¿no? Los que están escuchando, ¿de qué manera? Y me vino a la memoria cuando, por ejemplo, nosotros siendo creyentes, tenemos la fe puesta en Cristo, pero tenemos un pariente, un amigo, y nos invitan a un bautismo, una iglesia católica, donde adoran a imágenes, y a lo mejor para no crear algo, una discordia, una enemistad,
concurrimos Para quedar bien con la para persona. quedar bien con la persona. Y hacemos mal. Y eso yo creo que es una alianza, un comunismo, un acuerdo, porque si yo voy ahí y participo, Exactamente. estoy de acuerdo con la doctrina. Lo que le estaba pasando a los hermanos de Pérgamo. Claro, yo creo que es un ejemplo hoy en día que sucede. Exactamente. ¿Cómo te puedo decir? Algo que sucede en la actualidad, que a veces para no tener problemas en la familia participamos. Y quizás sin querer no nos damos cuenta. Y después vamos y le pedimos perdón a Dios. Le pedimos perdón a Dios. O vamos a la iglesia y cuando hablan de altares, hablan de los ídolos, nos viene eso y nos pesa, y tenemos que... Y es que Dios nos dice que ya no quiere más sacrificio. Claro. Dios quiere obediencia. Dios se complace, Estela, en la obediencia. Y allí había obediencia hasta la muerte. ¿Cuánto más ahora queremos quedar bien con el familiar? Y, sí, pero es una fiesta, ¿dónde se vaya? ¿Dónde? Vamos, total, estamos ahí sentaditos, no participamos. ¿Cómo que no vamos a participar? Pero Ya estamos dentro. Estamos estamos en un lugar donde no ya somos debemos de estar. partícipes. Sí, seguimos, Estela. Qué precioso que está esto. En aquel tiempo los cultos a los dioses paganos iban acompañados de comidas en la que se servían los animales que previamente habían sido ofrecidos a la divinidad pagana y de fiestas donde se practicaba la inmoralidad sexual. No participar de esas celebraciones implicaba separarse de casi toda actividad social y esto era muy mal visto por la gente inconversa. Por lo tanto, la presión para conformarse a la vida social de los incrédulos era muy fuerte. Quizá ante esta situación, en la iglesia en Pérgamo, había algunos miembros que aconsejaban adaptarse a las costumbres paganas a fin de evitar la persecución, o razonaban que para poder acercarse a ellos y predicarle el evangelio era necesario hacer algunas concesiones, o simplemente usaban el argumento de que hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Bueno, adaptarse a los nuevos tiempos. Me hace pensar también en la fiesta de Halloween, esas fiestas paganas que vienen allá de la fiesta de los países nórdicos, ¿no? Allá de Europa, donde se vino y se pegó allí a los Estados Unidos. Y lamentablemente de Estados Unidos, Argentina, ¿no? El país donde estamos, copia todo, ¿no? Y hasta las escuelas, ¿no? de nuestra sociedad también están compartiendo. Y son fiestas paganas. Y nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Nos sentimos presionados, ¿no? Porque te dicen, sí, pero no te va a hacer nada porque te pongas un disfraz de Halloween, de muerto, de esto, de aquello. ¿En qué puede incurrir en tu vida cristiana? Y entonces se nos va metiendo el ecumenismo, se nos va metiendo el diablo por la retaguardia, nos va seduciendo hasta hacernos pecar delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya abandonamos nuestra fe en Jesucristo. ¿Qué tenemos nosotros en común con la muerte? ¿Qué tenemos en común con el diablo? ¿Qué tenemos en común con el satanismo? ¿Qué tenemos en común? Nada. Por lo tanto, es momento de decisiones fuertes en nuestra vida. Esta iglesia le dijo, tengo unas pequeñas cosas contra ti. ¿Qué tendrá el Señor contra ti que te está diciendo? Unas pocas cosas que has dejado entrar en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio. Qué grande que es Dios. Hoy la iglesia de Pérgamo está siendo avisada, está siendo instruida por Dios, pero hoy tú eres la iglesia, hoy nosotros somos la iglesia de Pérgamo. Así que es. Dios nos bendiga en este tiempo. Así es. No te adaptes a este tiempo, sino que eres peregrino en el camino del Señor. Llevamos 50 minutos, hermanos, y tenemos que pegar, Estela, una pequeña acelerada. ¿Cuántas personas están conectadas en esta tarde? 19. Qué precioso, qué precioso. Seguimos, Seguimos, Estela, seguimos. Las consecuencias de hacer concesiones en el cristianismo lo pudimos ver con la claridad durante los siglos IV al VII. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino promulgó el edicto de Milán, concediendo libertad a los cristianos y poniendo fin a 2 siglos y medio de salvaje persecución. Él adoptó el cristianismo y lo convirtió en la religión del imperio. Aquí comenzó el proceso por el cual el cristianismo se fusionó con el imperio romano. A partir de ese momento los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes cristianos.
Los templos paganos se convirtieron en iglesias cristianas. Las fiestas paganas se convirtieron en fiestas cristianas. El cristianismo se mezcló con el paganismo, perdiendo su identidad y su valor. Su razonamiento era que hay que adaptarse a los tiempos. Nosotros como iglesia hemos tenido muchos estudios sobre la Navidad, sobre el origen de la Navidad, el significado de la Navidad y todo el ecumenismo que hay detrás de esas fiestas. Que nosotros la Navidad lo recordamos a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? La Biblia no especifica justamente el día del nacimiento de Cristo, pero sí la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un día muy emotivo, ¿no? El día que nació Jesucristo para la humanidad, buenas nuevas de salvación. Pero esas fiestas paganas se fueron introduciendo allí dentro de la iglesia, de la esfera eclesiástica, ¿no? Y allí vinieron todos los disfraces de las navidades y el ecumenismo que entró a la religión. Muchos pueden estar de acuerdo, otros no, iglesia, pero ese es un punto aparte, eso es otra enseñanza, ¿no? Ese es otro tema. Lo que le quiero decir es que Constantino como que formalizó todo, ¿no? Dijeron, bueno, ahora hay una nueva religión. Esta es la religión actual. Esta es la religión verdadera. Y así sincronizó el cristianismo, los que creían en Cristo, con el pueblo romano, y ahí salió la iglesia católica, apostólica, romana. Nosotros somos católicos, apostólicos, pero cristianos. Amén. Seguimos. Todo esto puede parecer una actitud muy moderna, pero la palabra de Dios nos sigue exhortando a no seguir tales conductas. Recordemos lo que el apóstol Pablo le dijo a la iglesia en Corinto ante una situación parecida. 1 Corintios 10, 6 al 8. ¿Qué dice Estela? Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23.000. Cuando Dios hace el juicio, cuando Dios dice, bueno, hasta aquí, cuando Dios dice, no, esto no va más, tengo que poner un punto de quiebre, tengo que hacer algo para que no se pierda todo, ¿no? Para que no se pierda toda la congregación, para que no se pierda todo el pueblo. El que no quiere entender, bueno, no va a entender, pero hay juicio, porque Dios es fiel, hermano, y es justo. Su justicia trae juicio. Así es. Sí, Estela. Bueno, pero el problema en la iglesia en Pérgamo no era solo una participación en las prácticas del mundo, sino también la aceptación de ciertas doctrinas heréticas. Heréticas. ¿Qué? Allí dijimos, ¿qué heréticas? Una herejía es una creencia o teoría controvertida o novedosa, especialmente religiosa, que entra en conflicto con el dogma establecido. O sea que es un pensamiento metido que trae conflicto. Vamos a decirlo en una palabra, como una duda, ¿no? Pero ¿a vos te parece que esto pecaremos delante del Señor si ponemos luces de colores mientras cantamos a Dios? ¿Te parece que vamos a pecar? Piénselo usted, ¿no? Esos son pensamientos dudosos, pensamientos heréticos, como dice la palabra de Dios, que era un problema en la iglesia, ¿no? Era un problema de aceptación. Vienen lobos rapaces con palabras dulces, seduciendo a la congregación. Y muchas veces la congregación cae bajo esa astucia, ¿no?, del diablo, que traen con palabras dulces y a veces vienen con la palabra de Dios, con fundamento de la palabra, porque acá dice la palabra de Dios. Está bien, dice la palabra de Dios, pero la palabra de Dios hay que escudriñarla, ¿no? La palabra de Dios es un arma de dos filos, una espada de dos filos. Mi pueblo pereció por falta de entendimiento, dice la palabra. Que nada te seduzca tu corazón ni tu pensamiento. En una palabra, que nada mueva tu corazón de la palabra de Dios. Consúltalo todo con la palabra de Dios. Bueno, acá lo podemos afirmar en Apocalipsis 2.15, que dice, y también tienes a lo que retienen la doctrina de los nicolaitas,
la que yo aborrezco, dice el Señor. ¿Escuchó, iglesia, la doctrina de los Nicolaitas. Nicolaitas? ¿Qué dice Estela sobre esa La que yo doctrina? aborrezco. Aunque la tolerancia está de moda en nuestra cultura moderna, la Iglesia no puede permitir ni actitudes pecaminosas ni enseñanzas heréticas. Y parece que este era el segundo problema que tenía esta Iglesia. Ellos no ejercían una sana disciplina en la Iglesia, lo que les llevaba a aceptar aquello que el Señor aborrecía. ¿Escuchó, iglesia? ¿Escuchó, hermano? ¿Escuchó, amigo? La iglesia estaba aceptando, ¿no? Venía alguien que se convertía a Cristo, al Señor, y decía, sí, pero es mi costumbre, ¿no? Dice, no, mi costumbre, es costumbre en mi familia que yo... Es costumbre, estamos acostumbrados a hacer esto, entonces como que la iglesia empezó a permitir, bueno, está bien, total, esto... No creo que a Dios no le guste, no creo que esté tu salvación en peligro, pero dice Dios, yo aborrezco esa doctrina. O sea que él estaba hablando al ángel de la iglesia, él estaba hablando al pastor, a los líderes de la iglesia, ¿no? Cuando los líderes tienen que juntarse y los líderes tienen que tomar una resolución, decir, no podemos permitir que alguien introduzca un pensamiento fuera de la doctrina de lo que nosotros estamos creyendo en Cristo Jesús. Debemos de llamar a esas personas y no debemos que eso comience a proliferar dentro de la iglesia o dentro de la organización, ¿no? ¿Cuántos de nosotros sabemos muchas veces que viene un hermanito o una hermanita con un pensamiento diferente y te dice, pero ¿qué tiene de malo si Dios mira el corazón? Dice. Dios mira el corazón, lo exterior, Dios lo mira poco. Nos encontramos con esas personas y nosotros lo aceptamos por no entrar en discusión, porque se entera fulano de tal y ya se te pone en contra. Doctrinas, pensamientos seductores erróneos. En cuanto a la pregunta en que consiste la doctrina de los Nicolaitas, ¿no? O las obras de los Nicolaitas en Apocalipsis 2:6, dice, pero tienes esto, que aborrece las obras de los Nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Le estaba hablando al ángel, le estaba hablando a la autoridad de la iglesia, y Dios le estaba diciendo que él aborrecía y que ellos también aborrecían, pero había que hacer algo, había que hacer algo. A veces nosotros decimos, sí, yo estoy en contra, yo aborrezco, pero no hago nada, no salgo a decir esto no es así, o sea, me quedo calladito, no pongo resistencia. Podemos observar que una vez más la falsa enseñanza lleva a una mala práctica y también que la falsa enseñanza es una de las principales armas de Satanás contra la iglesia. Hermano, ¿cuáles son las falsas enseñanzas? Las enseñanzas que no son bíblicas, que son antibíblicas. Muchos se refugian detrás de un versículo bíblico, pero déjame decirte que la Biblia se contesta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma. La palabra de Dios es de Dios y Dios es el que interpreta la palabra. Qué precioso. Seguimos, Estela, que ya estamos en la hora, ¿no? Bueno, aquí sí. En Apocalipsis 2:16 ya vamos dice, terminando. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El único remedio para cualquier conducta pecaminosa es, ¿qué, Estela? Arrepentirse. No hay otra solución. No hay otra solución. No hay otra solución. Por tanto, arrepiéntete, le dice el Señor a la iglesia en Pérgamo, porque de otro modo Dios mismo intervendrá con su espada de su boca para acabar con aquellas cosas que no le agradan. Ojo, hermano, porque cuando interviene Dios esa espada corta, y la espada, cuando uno se corta, duele, arde, ¿no? Y tarda en sanar, aunque Dios sana las heridas. Cuando Él corta, Él también sana, pero el corte produce dolor, hermano.
El corte produce un dolor. No permitamos que Dios tome esa alternativa para enderezar nuestros pasos, para enderezar nuestro pensamiento, para enderezar nuestro corazón. Es lo que le estaba diciendo. Escuchen, escuchen, no lo quiero hacer, pero voy a pelear contra ustedes si es necesario. Recordemos que en el pasado Dios castigó severamente al pueblo de Israel en el pecado original por causa de Balaán, en el texto bíblico que hemos leído y que nos dice en Números capítulo 25, verso 29. Números capítulo 25, verso 29, creo que lo tengo por aquí. Números capítulo 25, verso 9. Dice, y murieron en aquella mortandad 24.000 hombres. ¿Escuchó, iglesia? Dios se levantó contra ese pueblo y 24.000 personas murieron. Léanlo allí en ese capítulo de Números, capítulo 25. Por eso Dios le estaba diciendo, ojo, tengan cuidado, voy a poner mi espada, voy a poner esa espada de dolor. Y cuando corta la espada produce dolor. Así es. Produce dolor. Esta drástica acción detuvo el pecado, dice en Israel, impidiendo que fueran a más. Eso es lo que Dios dice. Esto tengo que cortarlo ahora, antes que siga, antes que se pudra todo, antes que se pierda, es lo que Dios está diciendo. Incluso al mismo Balaán lo mataron a espada allí. Si ustedes ven, después de la incursión de Israel, este falso profeta, este profeta del diablo, porque él fue por el tesoro. Balaán fue seducido por el oro, por la plata, ¿no? Pero más luego Dios lo mató el pueblo de Israel. ¿Sí? Sí. Debemos recordar que los niveles de exigencia de Cristo no han cambiado y que Él sigue teniendo su espada de 2 filos para cortar cualquier actitud pecaminosa que comprometa el testimonio de su iglesia. Por eso era necesario que los creyentes en Pérgamo se arrepintieran, porque de otro modo el Señor mismo intervendría para hacerlo. Recordemos las serias palabras de Pablo a los Corintios. 1 Corintios 11, 28 al 32, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan, y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Qué preciosa palabra, porque esta palabra la encontramos allí cuando estamos tomando la Santa Cena. Anoche estuvimos compartiendo la Santa Cena virtualmente con la Iglesia Luz de Esperanza, ¿no? Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, dice. Pruébese cada uno a sí mismo. O sea que cada uno debe tomar conciencia, debe hacer un autoexamen, examinarse antes de comer, de participar. Si no, dice la palabra que usted está comiendo porque tiene hambre o comer por comer, ¿no? Los grandes problemas que tenían en la iglesia de Corinto, por ahí cuando se juntaban, comían, se emborrachaban, se peleaban. Por eso Pablo tuvo que poner un poquito de orden. Espérense, decía, yo ya voy a poner orden, ¿no? Pero debemos probarnos, debemos ver nuestra situación, porque si no estamos comiendo por comer, ni siquiera estamos pensando en el Cristo. Dice que tomamos y juicio comemos y tomamos, bebemos para nosotros, para nuestro placer. Dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Muchas veces la iglesia está enferma, debilitada, no físicamente, espiritualmente está enferma, débil. ¿Por qué? Porque no se hace un autoexamen, no saca lo feo, no se hace una autocrítica de sí mismo. Por eso Dios te está advirtiendo, oiga, pruébese, no vaya a ser que yo juzgue, no vaya a ser que yo entre en acción. Dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. Si Dios viene y te juzga, Estela, si tú ya no haces nada con tu vida, si tú ya no le pones importancia, entonces Dios viene y te juzga. Y Dios cuando juzga, castiga. Como todo, ¿no? Aquel que comete un pecado es castigado. Aquel ladrón que roba es juzgado y castigado, encarcelado. Así sea aquel que mató, el ladrón que murió en la cruz, allí junto a Jesús, él era un ladrón, quizá uno era un asesino, y pagaron su vida allí en la cruz. ¿Por qué? Porque fueron culpables, ¿no?
En el caso de la iglesia en Pérgamo, para que su arrepentimiento fuera auténtico, tendrían que abandonar las malas prácticas que habían adquirido y también rechazar las falsas doctrinas que se habían introducido en la iglesia. Las falsas prácticas. ¿Qué estás practicando? ¿Qué estamos practicando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Será que estamos practicando el verdadero arrepentimiento en Cristo Jesús? ¿Estamos caminando el verdadero camino? ¿No hay algo falso en nuestras vidas introducido por el diablo y Satanás? Bueno, eso es una pregunta que usted se debe contestar probándose cada uno a sí mismo, cómo está con el Señor. Apocalipsis 2, verso 17, ¿qué dice Estela? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo escribe. Qué precioso, porque esto tenemos que hacer referencia también y estudiarnos a esa cultura, y porque acá la iglesia le estaba diciendo también sobre cada cultura que estaba viviendo la iglesia, ¿no? Por eso vamos a reflexionar sobre esto, lo que le estaba diciendo Juan, lo que le dijo Jesucristo a través de Juan a la iglesia de Pérgamo. ¿Qué nos está diciendo? El que tiene oído, oiga, Estela, por favor. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es un llamamiento a escuchar la voz del Señor, pero también puede ser entendido como un reproche a aquellos que teniendo oídos no oyen la voz del Señor. ¿Cuántos cristianos no leen ni estudian la Biblia? Oiga, lo que dice la iglesia puede estar entendido un reproche, teniendo oído no oyen, teniendo oído no oyen. Vamos a la iglesia y estamos, y ya no entra el sueño, y ya no entra la fiaca, y nos acordamos que tenemos que comer, y después nos dice, ¿dónde está leyendo? Ah, no sé, me parece que dijo en romano. Oiga, iglesia, lo que está diciendo, oiga, amigo, querido hermano, hermana, lo que está diciendo. ¿Cuántos cristianos no leen la Biblia ni estudian la Biblia? Bueno, yo seré uno de ellos, no sé. ¿Vos, Estela? No sé. ¿Y usted? Luego viene la recompensa para el que venciere. Tiene que ver con los creyentes. En primer lugar, se lo promete que el Señor le daría a comer del maná escondido. Ahora bien, ¿a qué se refiere con esto? ¿En qué consistía esta bendición? El maná fue el alimento que el Señor proveyó para el pueblo de Israel a lo largo de su peregrinaje por el desierto hacia la tierra prometida, que está en Éxodo 16, 14 y 15. Por lo tanto, nos habla de alimento, de sustento, y también los creyentes en Pérgamo necesitaban encontrar fuerza para seguir su peregrinaje por este mundo sin ser vencido por sus múltiples tentaciones. Ayer cuando entra la palabra de Dios, ¿no? Yo te sustento con mi diestra de poder, yo te levanto con mi mano. Dios le estaba alentando con el maná, yo te daré del maná escondido. ¿Dónde está escondido ese maná? En el reino de los cielos. Allí está el maná. ¿De dónde viene mi fortaleza? De lo alto, de allí de los tesoros de Dios. ¿Dónde está mi salvación? ¿Dónde está mi vida? Escondida en Cristo Jesús. Allí donde le buscamos, Él tiene el sustento para tu vida. El maná, la palabra de Dios, más viva y eficaz y cortante que espada de dos filos. ¡Qué precioso! El contraste no puede ser más claro. Ellos estaban comiendo de cosas sacrificadas a los ídolos y deberían dejar esa dieta para nutrirse del verdadero alimento espiritual que Dios le había de dar. Y por supuesto el verdadero maná no puede ser otro que el mismo Señor Jesucristo, y lo podemos ver en Juan 6, 31, 35. Ellos estaban comiendo, dice, estaban comiendo de esas cosas sacrificadas a los ídolos. Estela, te hago esta pequeña reflexión. Si vos estás en la pantalla mirando una película de acción, ¿no? Y allí estás entusiasmado. Ahora, fíjate que hay un hombre allí en la ciudad y está espiando, está mirando por una ventana y allí hay dos personas, hay un hombre y una mujer cometiendo un acto de adulterio allí. Y el hombre escondido está mirando, ¿no? Está mirando y lo está viendo. ¿Es culpable de mirar?
Sí. Cuando tú te sientas frente a la televisión y hay escenas de adulterio, de fornicación, de laxivia, ¿acaso no estás compartiendo la misma escena que ese hombre? ¿Cuáles son culpables? Yo creo que los dos son culpables, el que está sentado frente al televisor y el que está chusmeando frente a la ventana. Y Jesucristo dijo, ¿acaso el que mira con otros ojos a una mujer no adultera en su corazón? Hermano, los nicolaitas estaban metiendo la seducción con otros pensamientos. A veces se te dice, solo es una película, pero tu corazón ya ha sido contaminado. Quizá viene ahí, dale, vamos a mirar, va, un chiste verde, total, no pasa nada. Pero cuando Dios empieza a juzgar, empieza a cortar tu corazón, empieza a lastimarnos, para luego curarnos, pero para hacernos entender. Muchas veces dice, ¿por qué todo me va mal? Bueno, busca, pruébate a sí mismo. ¿Por qué me están saliendo mal las cosas, Estela? Pruébate a ti mismo, examínate a ti mismo, antes que Dios juzgue tu vida y tu corazón. ¡Qué precioso! Y en segundo lugar, el Señor le hace otra promesa. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Acerca de esto han surgido un buen número de interpretaciones. Es verdad, siempre se refieren, ¿qué será esa piedrecita? ¿Por qué una piedrecita? ¿Por qué el nombre? Pero fijémonos lo que dice la historia, que es una posibilidad. No digo que esto sea la interpretación de la iglesia de Perón, simplemente digo que es una posibilidad en la cual usted puede estudiar, ¿no? Pero simbólicamente cuando alguien habla, ¿no? Uno puede hablar a manera de gaucho, ¿no? Y a veces dice, che, entre gauchos no nos vamos a pisar poncho, diciéndonos a los gauchos, ¿no? Che, no, pará, entre nosotros no va a haber mentira, entre nosotros, me va a venir a pasar a mí, ¿no? Es algo simbólico, ¿no es cierto? Acá también Juan estaba hablando a través de simbología. Entonces, ¿qué decía Estela esto? Se dice que se daba una piedrecita blanca al triunfador en los Juegos Olímpicos. Esta llevaba en sí ciertas distinciones y privilegios. También se daba una piedra como evidencia de absolución y llevaba escrito el nombre de la persona absuelta. Se dice que en las cortes de justicia se utilizaban pequeñas piedras. Una piedra negra era señal de que el reo era condenado, mientras que una blanca era indicación de absolución. Qué bárbaro. ¿Está entendiendo lo que le estaba diciendo Juan? Claro, de libertad. Le estaba diciendo, también una piedra de honor era. Entonces, Juan estaba hablando un idioma, un dialecto que ellos entendían. Sí, Estela. La piedra blanca también era símbolo de amistad. La piedra se quebraba en 2 pedazos y cada uno de los 2 amigos se quedaba con la parte que contenía el nombre de la otra persona, en prueba de unión y comunión permanentes. Qué precioso, siga. En todos los casos parece ser una señal de privilegio y favor especial. Y notemos también que la persona tendría un nuevo nombre, que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Y aquí hay un secreto también, ¿no? Es todo una simbología a lo que se estaba refiriendo Juan. En cuanto al nombre nuevo, debemos recordar que en la antigüedad el nombre era considerado como la suma de todo aquello que la persona representaba, y no sólo como una característica distintiva. El nombre equivalía a la personalidad entera, y lo que aquí promete el Señor es que tendría una nueva personalidad, una nueva naturaleza. Y esa nueva esencia está por el momento escondida, esperando el momento en que será manifestada. El apóstol Pablo lo explicó muy bien. En Colosenses capítulo 3, 4 dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en gloria. Qué precioso, porque hoy hemos descubierto qué era el significado de la piedrecita, ¿no? Qué precioso, porque Dios cambia tu naturaleza, tu esencia, tu personalidad. Es lo que le estaba diciendo. Cuando tú vienes a Cristo, tu nombre, tu personalidad es escondida en un nuevo nombre.
en el cielo. Ya estamos Por terminando. otro lado, esto nos habla también de la intimidad y comunión entrañable que el Señor tiene con cada uno de sus hijos. Él nos trata de una forma que el mundo desconoce. Las conclusiones. Antes que termine con las conclusiones, Estela, cuando dice, vosotros no sois de este mundo no los conoce. Es verdad, hermano, el mundo no nos conoce. Nos dice que somos locos, que no sabemos qué hacemos, que perdemos el tiempo, que no disfrutamos la vida. Pero la palabra dice que el gozo que Cristo nos da no es como el gozo del mundo. Es otro gozo entrañable, es inmensurable, es un gozo que no se puede el ser humano imaginar. Somos peregrinos, nos está diciendo, en esta tierra. Hay un nombre escrito allí en el cielo. Cuando Cristo venga, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y seamos arrebatados, entonces seremos transformados mucho, ¿no? Los que duermen en Cristo dicen que resucitarán ellos primero. Qué precioso, porque estamos por escuchar el sonar de la trompeta. Y Estela, bueno, vamos diciendo las conclusiones de esta iglesia que ya estamos terminando, de Pérgamo. De la iglesia en Pérgamo aprendemos que hay lugares en este mundo donde resulta especialmente difícil ser cristiano. Nos damos cuenta que sufrir por la causa de Cristo no valida automáticamente todo lo que hacemos o creemos. También vemos que el Señor reprende con dureza la amistad con el mundo. Vosotros, si sois o si tenéis amistad con el mundo, Dios te va a reprender, ¿eh? Aunque pueda parecer inocente y pretendamos justificarla con la excusa de intentar atraer a los incrédulos al Evangelio. Esto siempre da malos resultados. Que no volvió más. Fue a conquistar las naciones, pero nunca más volvió. La iglesia no puede hacer concesiones al mundo y cada creyente debe tener cuidado en distinguir convenientemente entre lo que es una apropiada interacción con la cultura circundante y las componendas con ella. No entendí bien acá, lo que está medio borroso. Vemos también una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y en las que se permiten cosas que Él aborrece. Y por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en su lucha contra la iglesia. A veces usa la persecución física, pero en otras muchas se vale de la seducción por medio de cosas que en un principio pueden parecer inocentes. Dos cosas para terminar. Que el Señor dice que no nos convertamos a ellos. Que no nos convertamos a ello. También una clara reprensión del Señor para aquellas iglesias que no disciplinan el pecado y que se permiten cosas que Él aborrece, ¿no? Iglesias que vamos a dejar, no vaya a ser que se vaya el hermano y el hermano diezma mucho, ¿no? El hermano da buenas ofrendas, entonces vamos a permitirle, ¿no? Algo que, total, yo creo que Dios le va a perdonar. No, yo creo que para que no entre en juicio esa persona, ese hermano, o que tú o yo no entremos en juicio, debemos arrepentirnos y tener una conducta clara, una conducta recta delante del Señor. Lo que decía Estela, no convertirnos nosotros a ellos, como dice la palabra, sino que ellos se conviertan a nosotros. Que mi manera de ser sea contagiosa para ellos y no que yo termine siendo contagiado por ello. Por último, hemos considerado también que Satanás tiene varias tácticas en la lucha contra la iglesia. Una puede ser con la persecución física, como habíamos hablado en otro continente, ¿no? El continente asiático, por allá en China, Rusia, ¿no? Donde persiguen a los hombres y mujeres de Dios. Pero hay otros países donde el diablo tiene sus tácticas de seducción para sacar las almas de la iglesia. Llegamos hasta el final de esto que fue Pérgamo y que le haya sido de ha sido un gusto estar contigo y tu ayuda en la tercera iglesia que hemos estudiado junto con mis hermanos. ¿Y la próxima iglesia que se viene cuál es? Tiatira. Tiatira. En el libro de Apocalipsis. La cuarta iglesia. Ya se viene la adoración celestial, se vienen las trompetas, se vienen las... Y déjame decirte, estaremos en la última generación,
un gran artículo también para aprender y estudiar. ¿Seremos la última generación? Que Dios te bendiga. Chao. Hasta la próxima.